Algunas personas. Comida. ¿Sabes qué? ¿Oyeron? Buenas noches, estimados estudiantes. A ver, vamos apagando los micros porque se escucha todo el audio, May Linda. Sí, buenas noches con todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado, a qué nos hemos referido? El neoclasicismo español. Hemos hablado la clase pasada sobre el neoclasicismo español, chicos. Profesora de los pensamientos ilustrados. Ya, de los pensamientos ilustrados. Hemos hablado sobre el neoclasicismo francés. Hay dos etapas, ya chicos, hay dos etapas del neoclasicismo francés, sí, con la obra El Tartufo y el neoclasicismo español, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? A ver, ¿en qué se enfoca el neoclasicismo francés? A ver, ¿quién me puede decir al respecto? Ya, se refiere a un arte nuevo. ¿Qué más? ¿A qué más se refiere, chicos? Profesora, es un movimiento artístico y literario. ¿Es un movimiento? Sí, es un movimiento artístico y literario también. Ya, muy bien. ¿Por qué será un movimiento artístico y literario? Que surgió en Francia en medio del siglo XXII, creo, o XXIII. Ya, pero ¿por qué se le denomina movimiento artístico literario? En los valores de antigüedad y clásico. Y clásica. A ver, especificamos ellos.
Profesora, es entre los valores de la antigüedad y la clásica. Ya, pero a ver, ¿por qué decimos que es un movimiento artístico cultural? ¿Por qué decimos eso? Porque es reconocido también. No, chico. A ver, nosotros decimos que es un movimiento artístico, cultural, una corriente literaria. ¿Por qué? Porque va a delimitar, o mejor dicho, las características que se mencionan dentro de la literatura, también se van a trabajar dentro del arte, de las demás artes, no solamente de la literatura. Por ejemplo, de la pintura, de la música, de la arquitectura, de todas las artes. Por eso es un movimiento artístico cultural, porque va a depender de todo. Y dentro de la sociedad, claro, la sociedad va a marcar la época de acuerdo a su contexto. ¿A qué contexto? A su contexto histórico. Y por eso se le denomina de esa forma. ¿Queda claro? ¿Qué más recuerdan, chicos? A ver, ¿qué más recuerdan de la literatura neoclasicismo francés? ¿Solo ello se habló? A ver, chicos. A ver, Juliana, ¿me escuchas? Juliana. Bueno, parece que Juliana no está. Cielo, Anadela. Cielo. Bueno, cielo tampoco. Eudocia.
Buenas tardes. No se ve nada en la pantalla. A ver, estoy compartiéndoles la portada de lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿No observas nada? ¿Qué es lo que observas? Área de comunicación. Solo dice área de comunicación. ¿Eso es Ya. lo único que ha compartido? Sí, es lo único, porque estamos recordando lo que hemos trabajado la clase pasada. Necesitamos conocer o recordar lo que es el neoclasicismo francés para poder diferenciarlo del neoclasicismo español, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. A ver, ¿qué me puedes decir al respecto, Linda? Referente al neoclasicismo francés. ¿Qué características recordamos? ¿De cómo los podemos diferenciar? A ver, ¿qué me puedes decir al respecto? Nada, chicos, ¿no se recuerda? A ver, chicos, se perdieron. ¿Mm? La idea es recordar, ya, repasar las Profesora, ideas. A ver, profesora, sí, te escucho, Juliana. en un momento no la escuché muy bien, estaba entrecortado, a ver. Ya. Sus características del neoclasicismo eh, ¿cómo se llama? De francés, Francés. es una razón lógica y teórica. Simplemente hay elegantes formas de exhibizar y la mitología y la filosofía Grecia y Roma es la antigua del neoclasicismo de francés. Ujú. Ya, Simplemente ambos van a tener como antecedente, ¿no? ¿Para qué? Para que se surge. sí, como una justicia del honor que debe reflejarse a la idea del ético, a la forma de cómo hablar y expresarse también. Exacto. A ver, cuando nosotros hablamos del neoclasicismo, vamos a determinar una cierta imitación en algunas características referente a la literatura clásica, donde van a tener un pensamiento muy ilustrado, se podría decir un pensamiento avanzado, ¿ya? Bastante moralizante y didáctica referente a la sociedad a la cual ellos pertenecían, ¿no? Aquí, para los neoclásicos, lo fundamental y lo primordial va a ser, ¿sí? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa va a ser? Lo fundamental va a ser la razón. Para ellos, lo que va a predominar va a ser la razón más que los sentimientos, ¿ya? A ello nos referimos, ¿sí? Y se va a desarrollar a través de la fábula y el teatro, ¿no? Va a aparecer nuevamente esta manifestación, ¿ya? Entonces, debemos de tener como antecedentes a estas características, ¿sí? Luego tenemos al famoso neoclasicismo español, el neoclasicismo del siglo XVIII, ¿ya? A ver, el neoclasicismo del siglo XVIII va a tener muchos antecedentes en teatro, prosa y la literatura. En el teatro, ellos van a querer respetar la regla de las tres unidades, ¿no? Para ellos, sí, ello va a ser fundamental
va a ser fundamental. La regla de las 3 unidades. ¿Sí? Dentro de la historia. ¿Sí? ¿Quién propuso esa regla de las 3 unidades, chicos? ¿Quién lo propuso? A ver, vamos a ir recordando. Ahora, ¿cuáles son las reglas de las 3 unidades? Tiempo, lugar y espacio. ¿Ah? Tiempo, lugar y acción y espacio, ¿cierto? Entonces, para los neoclásicos, los que pertenecían, o mejor dicho, los que desarrollaban este género, tenían que respetar estas 3 ideas, ¿ya? Estas 3 características. Ellos tenían que respetar ello, ¿ya? Ahora, en prosa se va a desarrollar lo que es la crítica y el ensayo. Como bien se dice, van a tener mucho de relación con lo que es el neoclasicismo francés, ¿cierto? En lo que aquí lo que va a predominar va a ser con el afán de educar a la sociedad, educar al pueblo. Entonces, no va a ser algo, se podría decir, en particular de entretener, fantasear, sino su objetivo principal va a ser el de educar a la sociedad. Entonces, para ello, ¿quiénes sirve? Lo que es la crítica y el ensayo. Va a haber mayor textos o mayor cantidad de textos referente a esto, ¿no? Como por ejemplo Feijó, uno de los grandes manifestantes. Y en la literatura van a haber manifestaciones en la poesía pastoril y la fábula, ¿no? Donde su objetivo va a ser el de enseñar. Sabemos muy bien que las fábulas, por ejemplo, al finalizar cada fábula nos deja una famosa moraleja o una enseñanza, ¿no? Y vamos a tener diversos manifestantes como Samaniego y Valdés, ¿no? A ver, tenemos que conocer, cuando hablamos del neoclasicismo español, ¿sí? Debemos de tener en nuestra cabecita ideas claves. Uno, el racionalismo, la razón, ¿no? Lo moral, la imitación de los clásicos y el predominio de la razón sobre la imaginación, ¿no? Para ellos, lo principal y lo fundamental va a ser la razón más que la imaginación, ¿no? No les llamaba mucho la atención lo que era fantasear, ¿no? Dentro de sus manifestaciones tenemos en la fábula, el teatro y el ensayo, ¿no? Van a haber mayores textos de esta índole. Obras vamos a tener a Robinson Crusoe, a Viajes de Gulliver, a Werther, El Cid de las Niñas, a Félix María de Samaniego, a Tomás de Iriarte y José Cadalso, ¿no? Vamos a tener a muchas manifestaciones literarias dentro de este proceso. Ahora, ¿en qué se enfoca el realismo español? Expresa una reacción de la burguesía contra el rococó, la cual la reacción de la virtud contra la decadencia y pretende, ¿qué cosa? Simplificarla, ¿no? Disminuirla. Y adopta y promueve algunas de las ideas básicas de la Revolución Francesa, ¿no? El cual va a glorificar las grandes virtudes de la antigüedad, ¿no? Ellos van a fundamental y van a manifestar como fundamental e importante las costumbres antiguas, ¿no? Clásicas, grecolatinas. ¿Sí? Para ellos va a ser muy importante. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí, chicos?
Profesora, se escucha intercortado. Todos me escuchan entrecortado, chicos. ¿Recién me están escuchando así o ya hace un momento? ¿Me confirman, por favor? Chicos, porque mi red no me sale ninguna señal. Si me escuchan entrecortado y no son todos, sería mejor que salgan y vuelvan a ingresar para que se pueda mejorar la red, ¿ya? Y si continúa, me avisa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, Sí, el yo la imperio de escucho normal. Napoleón Bonaparte, sí, va a poner énfasis en los valores de la civilización romana, ¿no? Entonces, todo aspecto histórico va a tener como antecedente o fundamental dentro del campo de la literatura, ¿no? Aquí este neoclasicismo se le va a denominar o se le va a conocer como el famoso nombre del siglo de las luces, ¿ya? El famoso siglo de las luces. ¿Sí? ¿Por qué denominamos como el siglo de las luces? A ver, ¿quién conoce? ¿Quién recuerda, chicos? Miss, A Misita, ver, Beatriz, ¿cuál es tu punto de vista? Beatriz, ay, Miss, buenas. Mi punto de vista es que ¿por qué se le significó como denominaba siglo de las luces? A ver, esa terminación es bastante común y bastante usada en historia también. A ver, ya al periodo histórico, ilustración aproximadamente en el año 1685. no, con una sola palabra, porque es conocido con el nombre siglo de las luces. ¿Por qué se le dice así a esta época del siglo XVIII? Ilustración por la ilustración, filosofía. ¿Por filosofía? Sí, Miss. A ver, sé más Es específico. decir, ¿A qué te refieres, Toño? o la iluminación y el conocimiento también Al avance del conocimiento. del conocimiento. Del conocimiento. A ver, se le dice o se le conoce con el famoso nombre del siglo de las luces por Ajá. la forma de manifestación literaria que tiene mayor avance y realce científico. Científico. Ujú. ¿Ya? Por ese siglo de las luces. Ven, es como por decir que ellos ven la luz. Ujú. ¿Ya? A eso se le considera. Chicos, Ok. entonces, por ende, sí, se conoce a la literatura del siglo XVIII dentro del neoclasicismo con el famoso nombre del siglo de las luces, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí el hombre va a rechazar, ¿qué cosa? Va a rechazar todo aquello que se le ha impuesto, ¿no? Y solo va a admitir lo que le llega a través de la luz de su razón, o sea, mejor dicho, lo que él considera, ¿no? ¿No? Lo que él consideraba correcto o lo que él consideraba que era lo favorable en hacer, él aplicaba, ¿no?
Entonces, por eso también se rechaza todo aquello que se le impone o que se le propone, ¿no? Entonces acá, la razón, ¿sí? Dentro de esta época, va a ser qué cosa, la norma con la que se van a valorar todas las demás manifestaciones humanas, ¿ya? Van a ser aquello que se va a revalorar, ¿ya? Se va a revalorar dentro de esta época, ¿ya? Ahora, va a aparecer en Europa a principios, ¿sí? Del siglo, un grupo de pensadores, que se podría decir filósofos, con un espíritu bastante científico, ¿no? Que van a tomar a la experimentación como método para adquirir qué cosa, conocimiento, ¿no? Ellos van a usar esta forma para poder adquirir los conocimientos, ¿sí? Los conocimientos, ¿sí? Sin temor a qué, a equivocarse, ¿no? Ellos no van a tener este temor de querer equivocar porque todos se van a basar en la ciencia, ¿ya? Y por eso es que se le conoce como con el nombre de ilustración, ¿ya? Aquí o en esta época, el neoclasicismo solamente va a adoptar ideales antiguos, no clásicos. No va a adoptar ninguna otra idea, ¿sí? Referente. ¿Debido a qué? Debido a que se va a desarrollar la arqueología, ¿no? Y va a intentar también reproducir las formas griegas y romanas con mucha precisión, en donde los artistas del Renacimiento no habían buscado, no habían identificado aún, ¿no? Aquí el redescubrimiento, porque van a redescubrir, van a dar a conocer nuevamente recién, ¿sí? Va a ser de la antigüedad clásica, ¿no? De la antigüedad griega, ¿sí? Y donde va a venirse potenciado por los importantes hallazgos arqueológicos que van a determinar la época, ¿no? Como Herculano y Pompeya, ¿no? Que fueron sepultados por las cenizas del Vesubio, que van a salir a la luz en el año 1719 y 1748 respectivamente, ¿no? Herculano en 1719 y Pompeya en 1748. ¿Sí? Entonces, ¿van a haber antecedentes históricos durante esta época? Sí. ¿Que van a marcar la época? También. ¿Ya? Ahora, la literatura en el siglo XVIII, ¿cómo creen que haya sido, chicos? Ya teniendo como referencia estos antecedentes. ¿Cómo habrá sido, chicos? A ver, ¿quién me podría manifestar? A ver, ¿qué nos dice? La literatura en el siglo XVIII se va a considerar a los escritores griegos y latinos como modelos a imitar. Es un retorno a los clásicos grecolatinos. Ese va a ser el origen de la palabra neoclasicismo, ¿no? ¿Debido a qué? A la imitación de la literatura grecolatina. ¿Ya? Por eso se recuerden de la literatura clásica, ¿no? Por ello se determina esta definición, ¿no? ¿Qué es el neoclasicismo? El neoclasicismo, ¿sí? Entonces, por eso se determina por la imitación que ellos van a presentar, ¿sí? Se le va a conocer. Ahora, la mayoría de los neoclásicos de preferencia van a usar a la razón frente a los sentimientos, que también formaba parte de la época clásica, ¿no? Donde se van a imponer a las reglas que se deben ajustar las obras literarias,
pero como consecuencia de lo anterior, se van a abandonar bastante, ¿qué cosa? La producción lírica. ¿Qué es la producción lírica? La poesía. Se deja de lado esta producción, ¿no? ¿Por qué? Porque en la poesía lo que prima, ¿sí? Lo fundamental va a ser, ¿qué cosa? Va a ser ¿qué cosa? Los sentimientos. En la lírica lo que va a predominar van a ser los sentimientos más que la razón. ¿Ya? Entonces, por eso es que esta producción va a dejarse de lado por mucho tiempo, ¿no? Y van a haber manifestaciones críticas y como el ensayo, ¿no? Los ensayos, la literatura, pero dejando de lado a los sentimientos, ¿ya? Dentro de esta ¿sí? Muy bien. Y se va a rechazar, por ende, lo imaginativo y lo fantasioso, ¿ya? Ya que no se va a escribir para entender, sino para qué, sino con el fin de educar, ¿ya? Aquí la literatura neoclásica va a tener un marcado carácter crítico, ¿no? Se va a identificar rápidamente, ¿no? Y bastante moralizante debido a las costumbres sociales, ¿no? A las costumbres de la sociedad. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profesor. ¿Todo claro? Muy bien. Pues si no hay consultas, seguimos. ¿Sí? Entonces, van a manifestarse, ¿qué cosa? Una ideología ilustrada. ¿Qué es? Un movimiento cultural e ideológico que se va a desarrollar, ¿dónde? En Europa. ¿Durante qué siglo? Durante el siglo XVIII, ¿no? Aquí va a tener un espíritu bastante crítico y culto a la razón, donde se van a oponer a los prejuicios, a la ignorancia y a la sumisión, ¿no? Ya estaban cansados de tener que mostrar o ser, te podría decir, que evadan la realidad, ¿no? Entonces, en esta época van a resaltar, ¿no? Va a sobresalir, ¿sí? Va a sobresalir esta forma de pensamiento, ¿no? Va a tener también la fe en el progreso, ¿no? La fe en ese pensamiento o en ese espíritu científico, ¿no? Aquí se va a desarrollar el famoso laicismo, donde van a defender la libertad espiritual, ¿no? Muchos van a ser anticlericales que van a atacar a la iglesia, ¿no? Los que no eran creyentes, donde su religión va a ser natural, ¿no? Y se va a creer en la bondad natural del hombre, ¿ya? Y el deísmo, ¿no? Donde Dios se va a desentender del hombre y del mundo, o eso es lo que consideraban ellos, ¿no? Luego otra característica que van a tener va a ser el reformismo, ¿no? La necesidad a los cambios profundos, ¿no? Esa necesidad, ¿sí? Que va a poseer dentro de que van a defender el despotismo, ¿sí? De esta época, ¿no? Que todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Eso es lo que consideraban en esta época.
Y este afán didáctico, ¿no? El saber hace el que consideraban que el saber hace libre al hombre, ¿no? Y este pensamiento, por ejemplo, se viene manejando hasta la actualidad, ¿no? Que dicen que cuando lees más, conoces más y puedes conocer la diversidad de temas y eres libre. ¿Por qué? Porque conoces la realidad de la sociedad, ¿no? Entonces, por ende, viene desde esta época, ¿ya? Y ¿qué dice? Que busca a la educación del pueblo, ¿qué cosa? Que la literatura, ¿sí? Debe de educar o enseñar deleitando, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Enamorando, que sea coherente, que sea, se podría decir, jugando, ¿no? Que no les aburra la sociedad, ¿no? Entonces, ahora, también otra de las características del neoclasicismo es vuelta a las costumbres clásicas, ¿no? A los griegos, a los latinos y españoles del siglo de oro, ¿no? Donde las normas estéticas de la preceptiva clásica van a ser la verosimilitud y la imitación de la naturaleza, ¿no? La famosa regla de las tres unidades, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Y van a sugerir las academias, ¿no? Estas van a formar parte de la época, ¿no? Ellos los van a sugerir durante esta época, o mejor dicho, que aparezca, ¿no? Estas van a ser aquellas como, por ejemplo, que van a despreciar mucho a la manifestación barroca, ¿no? Y van a defender el famoso buen gusto, ¿no? De la literatura, ¿no? Ahora, ¿cómo era el panorama? ¿Qué géneros literarios van a ir apareciendo durante esta época? Vamos a tener muchos, ¿no? Tanto en la lírica, en el teatro, en la prosa. ¿No? Por ejemplo, en la lírica sabemos muy bien que fueron muy pocos las manifestaciones debido a su arraigamiento sobre lo sentimental, pero va a haber una poesía ilustrada, ¿no? Va a haber una poesía ilustrada, ¿no? Donde va a primar la razón, ¿no? No va a dejar de lado su lado romántico, pero bastante significativo, ¿no? Por ejemplo, Los Jovellanos de José Cadalso y la poesía sentimental de Leandro Fernández de Moratín, ¿no? ¿Sí? Y en el teatro vamos a tener a la tragedia neoclásica, a la comedia sentimental, al neoclasicismo, ¿no? La comedia neoclásica, ¿no? En la tragedia neoclásica, por ejemplo, tenemos a García de la Huerta con Raquel, ¿sí? En la comedia sentimental vamos a tener a Los Jovellanos con El Delincuente de Oro, ¿no? Y en la prosa, que van a ser la mayoría de ellos los ensayos, ¿no? Acá Teatro Crítico Universal, Cartas Eruditas y Curiosas, vamos a tener a los eruditos de Violeta, ¿no? Y a los jovellanos también, ¿no? A ver, vamos a ver un pequeño extracto para poder Se llama comprender. siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII, se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como el fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento.
El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por tanto, el tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología dentro del marco de la razón predominaron. Vimos que un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelo a Aristóteles, Horacio, Toma. Así se evita mezclar géneros como el universo, promete la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando el centro y la barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia de todo el conocimiento humano, con Diderot, de Adorno, de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era del siglo XVIII y contaba con 72 Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego, el francés Montaigne. Como hemos podido ver, el neoclasicismo es una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así, nace una siguiente etapa de Muy bien, chicos. ¿Quedó más claro la idea sobre el neoclasicismo? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a hablar, ¿sí? Entonces, con cada una de las manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, la poesía neoclásica, ¿no? Y bien es cierto, dejaron de lado mucho a esta manifestación literaria, pero no lo dejaron del todo, ¿no? Porque van a tener muchos arraigos, pero lo van a manifestar de una forma particular, ¿no? Con diversas características. Primero, por considerarse de mal gusto expresar sentimientos, ¿sí? Dentro del neoclasicismo, ¿sí? Los poetas van a adoptar dos temas, ¿no? El bucólico pastoril y la fábula o poesía bucólica pastoril, ¿no?
Entonces, la poesía dentro del neoclasicismo, lo que va a resaltar va a ser lo que es la fábula, ¿no? Y esa poesía pastoril. Ahora, en este tipo de poesía se van a enlazar la naturaleza y va a destacar Juan Meléndez Valdés, ¿no? Lo que no van a hablar sí del sentimiento, pero lo que va a resaltar va a ser la naturaleza, ¿no? Van a combinar voces de, se podría decir, de animales, ¿no? Que es lo que vemos, por ejemplo, en la mayoría de las fábulas, ¿no? En esta época se va a cultivar mucho lo que es la fábula. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ofrecer al lector consejo, ¿sí? Y enseñanzas morales que van a estar puestas en boca de animales, como les venía diciendo, ¿no? Cómo vamos a tener a grandes fabulistas como Iriarte y Samaniego, ¿no? Que nos van a detallar diversas fábulas. Por ejemplo, acá tenemos una fábula. A ver, ¿quién me podría apoyar con la fábula de El burro flautista? A ver, ¿quién me ayuda con esta fábula? A ver, Bailey, ahí ya, Juliana, levantaste la mano. A ver, Juliana, ayúdame con la lectura. Desde A ver, Sin reglas de profesora. arte. Un burro se acerca a una flauta y al olerla, esta suena, lo que hace pensar al animal que sabe tocarla. Entonces el autor saca la moraleja. Sin reglas del arte, el que, acie- el que acierta en algo, cierta por lo casualidad. Muy bien. Entonces, ¿qué moraleja, qué enseñanza nos da esta fábula? De que el arte acierta la casualidad de cada persona. ¿Que el arte acierta? No. De que a veces pensamos que lo sabemos todos y que solamente los expertos pueden desarrollar algún arte. No es cierto. Por ejemplo, el burro, ¿es que sabía tocar? Él no sabía tocar, Él ¿cierto? olió. Ajá, muy bien. Ahora, luego tenemos a Tomás Di Riarte, ¿sí? Uno de los grandes manifestantes, quien nos muestra sus fábulas literarias, ¿sí? Donde va a hacer diversas traducciones del francés y también fue compositor, ¿no? Él va a utilizar sus fábulas ¿para qué? Para dictar normas que logren el buen estilo literario, ¿no? Ahora, Félix María Samaniego va a estudiar en Valladolid y viaja por Francia, cuya influencia se va a advertir en la única obra por la que lo conocemos, ¿no? En el cual tiene bastante, un carácter muy prosaico, donde sus asuntos trata sobre la finalidad didáctica, ¿no? Y la prosa en el neoclasicismo, que son los ensayos, ¿no? Los diversos ensayos, donde se va a enfatizar en ser generalmente breve y de carácter didáctico, ¿no? Ahora, dentro de ello, el teatro va a marcar mucho lo que es la época y va a ser muy significativa, donde el escritor más importante del siglo va a ser Leandro Fernández de Moratín, ¿no? Con su obra La Comedia Nueva o El Café, donde critica duramente a los poetas incultos, ¿no? Aquellos que no, se podría decir que no conocían variedad de temas, ¿no? E ignorantes. Y otra de sus obras que es El sí de las niñas, ¿no? Donde hace una crítica dura a aquellas familias que juntaban o se casaban solamente con el fin de acercarse y sin tener en cuenta los sentimientos, ¿no? De sus riquezas, nada más. ¿No? A ver, vamos a escuchar sobre el sí de las niñas. El sí de las niñas.
El sí de las niñas es una novela escrita por el español Leandro Fernández de Moratín a comienzos del siglo XIX. En la novela se relata la historia de un hombre de 60 años llamado Don Diego, que se encuentra acompañado de su sirviente Simón en una posada de Alcalá, a la espera de la llegada de doña Inés y de su hija Francisca. Don Diego le cuenta a Simón que está enamorado de Francisca, que para él es una joven con buenos valores, virtudes y sobre todo muy hermosa. Él, junto con doña Inés, la madre de Francisca, planearon su matrimonio, aunque sin la aprobación de ella, que durante ese tiempo se encontraba estudiando en un internado de monjas. Doña Inés había ido a recoger a Guadalajara a Francisca y la llevaba hasta Alcalá, a la posada donde se encontraba don Diego para que se conocieran antes del matrimonio. Durante la charla entre estos dos hombres, Simón le habla a don Diego sobre la diferencia de edades entre Francisca y él, y le dice que el joven y apuesto sobrino de don Diego, llamado Carlos, es mejor partido para la joven. Don Diego reacciona molesto. Él cree que su sobrino es un mujeriego y que nunca se toma a las mujeres en serio. Al final la espera termina y llegan doña Inés y su hija. Se presentan y comienzan a charlar sobre las múltiples familias millonarias. La conversación es para Francisca poco interesante, así que decide retirarse y se va, ocasión que aprovecha don Diego para hablar con doña Inés sobre la joven. Don Diego le exige a doña Inés que sea Francisca quien le diga de frente el amor que siente por él, ya que los supuestos halagos que él ha recibido han sido siempre mediante la madre. Él quiere que la joven le confiese el por qué prefiere un marido experimentado, de edad madura, y que sepa cómo llevar su matrimonio, ya que los matrimonios jóvenes no tienen la capacidad de llevar una relación. Lo que ambos no saben es que Francisca y Carlos, el sobrino de don Diego, han mantenido una relación en secreto durante el tiempo que la joven estuvo estudiando en el convento. Carlos la visitaba por las noches. Él llegaba sigilosamente y se saltaba el muro del lugar para encontrarse a solas y en secreto con Francisca en el jardín del convento. Por otro lado, doña Inés lleva con ella a su criada llamada Rita, de quien no se cree que mantiene comunicación con Calamocha, sirviente de Carlos, el sobrino de don Diego. Ambos se encuentran en la misma posada y Calamocha le cuenta a Rita que su patrón recibió una carta en la que Francisca le cuenta que su madre está planeando casarla con un señor de 60 años. En ese momento, su patrón, Carlos, se encontraba en Zaragoza y decide viajar a Alcalá para impedir el matrimonio y confesarle a doña Inés su amor hacia Francisca. Calamocha le dice a Rita que vaya y le cuente a Francisca que Carlos, su patrón, también se encuentra alojado en la misma posada. Mientras tanto, doña Inés manda a llamar a su hija. Esta le confiesa a su madre que ya no es una niña y que sabe el significado del amor. Se niega a casarse con don Diego porque no lo ama. Su madre intenta convencerla de que lo mejor que puede hacer es casarse con don Diego, ya que con él no le hará falta de nada y podrá tener más lujos de los que ella se imagina. Doña Inés cree que su hija no quiere casarse con don Diego porque se quiere quedar en el convento y convertirse en monja, pero Francisca lo niega. Mientras tanto, don Diego sospecha que la joven no siente el mismo cariño que él siente por ella y le dice a Francisca que espera que ella le exponga su cariño. Pero cuando Francisca intenta negarse a contraer matrimonio con él, la madre la interrumpe e impide que le confiese. Don Diego sale de la habitación y descubre que su sobrino Carlos se encuentra en la misma posada. Le pregunta por qué se encuentra en el lugar y Carlos, temeroso, termina por contarle toda la verdad a su tío. Don Diego, enojado, lo tira de la posada y le exige que regrese a Zaragoza y que cumpla con sus obligaciones. Carlos obedece y se marcha junto con su sirviente Calamocha. Rita, la criada de doña Inés, se entera de lo sucedido y le cuenta a Francisca que Carlos y su sirviente se han marchado de la posada. La joven rompe en llanto y cree que Carlos la ha abandonado. Esa misma noche, Carlos llega a darle una serenata a Francisca y tira una carta por la ventana
que Rita tendría que recoger y llevársela a Francisca. Pero por error, la carta cae en manos de don Diego. Este se molesta mucho porque sospecha que el acto es propiciado por un enamorado de Francisca. Cuando Rita sale en busca de la carta, la criada no la encuentra y le dice a Francisca que no encontró la supuesta carta que Carlos tiró por la ventana. La joven se empieza a sentir decepcionada y cree que Carlos simplemente la ha engañado. Esa noche, Francisca y don Diego se encuentran en la sala de la posada. Él le exige que le confiese lo que en verdad siente por él y que si existe otro pretendiente que a ella le interese. La joven, decepcionada por el abandono de Carlos, le dice que no existe nadie más y que la razón por la que no quiere casarse es porque quiere regresar al pueblo. Don Diego, no muy convencido, lee la carta y se entera de que el pretendiente de Francisca es su sobrino Carlos. Lo manda a llamar con su dirigente Simón y le pide a su sobrino que le exponga sus intenciones con Francisca. Él le cuenta que por un tiempo ellos han mantenido una relación en secreto y que ha venido para casarse con ella. Ante esta situación, don Diego se da cuenta de que la joven no siente el cariño que creía que ella sentía. Y le comenta a don Inés que su hija está enamorada, pero no de él, sino de su sobrino Carlos. Sin embargo, doña Inés cree que es un plan de don Diego para liberarse del compromiso con su hija. Don Diego trata de convencer a doña Inés y le dice que él no tiene ningún impedimento en que Francisca y su sobrino Carlos contraigan matrimonio, sino todo lo contrario. Él bendice su unión y los frutos de esa relación. Muy bien, chicos. Entonces, vemos que en el sí de las niñas, lo principal o en el cual se va a enfatizar va a ser sí en la obligación, ¿no? Pero al final, sí hubo un hombre racional quien pudo impedirlo, ¿no? Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta referente al tema, chicos? ¿O ninguna? No, profesora. Muy bien, chicos, espero sinceramente que me hayan podido entender y comprender. Nos vemos en la siguiente clase, cuídense mucho.